Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Agradecer y continuar, a cargo del pastor Rodi Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Muy feliz año para todos, porque con la gran mayoría yo no me vi y es un placer estar para charlar un poquito y animarnos en el comienzo de este año. Yo no sé cómo arrancó usted este año. A ver, no le digo si bien o si mal, ese no es el punto, sino con qué expectativas arrancó el año. Pensando en que iba a ser algo muy distinto. Algunos quizás terminaba el año y decían, bueno, ahora vamos a arrancar el nuevo año. ¿Con cómo arrancó este año? ¿Qué cosas se puso a pensar? ¿Qué evaluación hizo del año pasado? ¿Sabe que algunas, no sé qué le pasó a usted, pero lo que me pasa a mí, algunas cosas que yo me encontré es que estoy diciendo, bueno, porque aquello ya lo habíamos hecho y fue, pero el 2020 pasó volando y hay un montón de cosas que quedaron en stand-by que no las pudimos ni empezar ni terminar, ni siquiera podemos excusarnos de que algo hicimos mal o que nos dejamos estar. No se desanime. ¿Cómo arrancó el año? Y sabe que yo quisiera que le mandemos una mirada a algunos pasajes de la Biblia, porque la Biblia es un libro que nos anima mucho. Para los que creen en Dios, la Biblia tiene exactamente lo que Dios quiere, y ahí vamos y leemos. Para los que no creen en Dios, la Biblia es un excelente libro de referencia. Esa es la verdad. Y entonces es muy interesante ver todo lo que la Biblia nos puede alentar. Ustedes ya están viendo allí unos textos y vamos a recorrer solo unos salmos. Para los que no saben, los salmos son cantos. Los salmistas eran compositores de música, eran cantautores. Los salmos son cantos. Lo que pasa es que los cantos es una excelente forma, la música, de transmitir un mensaje. Es bárbaro. Y muchas veces lo que no se puede decir a través de determinados medios, o cuando a veces hay una especie de... le tapan la boca a determinados medios, la música siempre se filtró. La música transmitía mensajes de todo tipo, y esto no es ahora en el siglo XXI, ni en el XX, ni desde hace, pero siglos, con la música se transmitían mensajes de aliento, de victoria, de rebeldía, muchas verdades teológicas, muchas verdades filosóficas, muchas ideas, muchas ideologías se transmiten a través de las canciones. Y los salmos, y que la Biblia se tomó el trabajo de juntar 150 salmos, que son parte de muchos más salmos que tienen, por ejemplo, el pueblo hebreo, que es el que mayormente cantaba estos salmos a Jehová, a su Dios. Bueno, de ahí tenemos algunos que realmente nos alientan. Y yo lo que quisiera invitarles en este primer encuentro es mirar para atrás, porque la Biblia siempre nos invita a mirar para atrás a lo que pasó, no con una mirada pesimista, sino con una mirada de agradecimiento. Porque si usted se pone a pensar, usted se pone a hacer una lista, tendrá muchas cosas para angustiarse, para desanimarse, para quejarse, que ya seguro que la tiene.
Y podemos sentarnos juntos y hacemos una competencia. ¿Quién es el que anota más cosas negativas? Pero por otro lado, es probable que también, si nos ponemos a pensar, lo que a veces cuesta más, es cuántas cosas buenas, positivas, de las cuales tenemos que agradecer. U otros dicen, por suerte, ¿no? Pero tenemos que agradecer que nos hayan pasado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver por qué hay que mirar para atrás. Porque la vida sigue, ¿no es cierto que dicen? Entonces cada año va pasando, va terminando y seguimos. Tenemos nuevos desafíos, damos vuelta a la página. Bueno, ¿cómo está enfrentando este nuevo año? Pero mire para atrás, damos gracias, aprendemos y continuamos, porque tenemos que continuar. Entonces, es muy interesante ver algunos salmos y por ahí tenemos el Salmo 92. Y vamos a leerlo juntos porque queremos ir aprendiendo algunas cosas. Así que a través de estas canciones, que algunos le pusieron música, de hecho este salmo, si algunos medio que conocen algunas canciones por ahí cristianas que dan vuelta, alguien le puso música a este salmo. La cuestión es que nosotros lo tomamos de la versión de la Nueva Traducción Viviente, lo que algunos dicen la NTV, y la Reina Valera es la que más se maneja o se manejó durante todo el siglo pasado y es la que tiene esos textos. Y entonces hay una canción que por ahí al arranque del 92 dice: es bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de 10 cuerdas, en otra versión dice el decacordio, un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira, instrumento que le acompañaban a los que cantaban en aquel tiempo. Todo lo has hecho por mí, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras. Y atención, el salmista dice, y qué profundos son tus pensamientos. Esta canción, este salmo, nos invita para los que creen en Dios, decir: Dios, yo te doy gracias y canto. ¿Por qué? Yo canto porque cada mañana yo puedo experimentar tu amor inagotable. Hay muchas razones por las cuales algunos se levantan cada mañana y realmente no desean vivir. Es pesado vivir, es difícil, es difícil. Sin embargo, hay muchos que también están deseando poder abrir los ojos una mañana y quizás tener la realidad en la que estamos nosotros. Señor, en esta mañana me levanto y te doy gracias. En la otra versión decía, cada mañana, te agradezco cada mañana por tu misericordia. La misericordia es una palabra compuesta, proviene del latín, y que significa cordia del corazón, inclinado hacia la miseria, misericordia. Entonces nosotros tan limitados, con tantas dificultades, con tantos problemas, con tantas debilidades, quizás enfermedades, frente a todas esas limitaciones, a todas esas debilidades, a todas esas miserias que el humano tiene y que muestra a veces, y que a veces los informativos nos pegan duro, nosotros decimos: Señor, en esta mañana ese amor tuyo hacia nuestras debilidades, hacia nuestras enfermedades, Señor, te doy gracias. Esa actitud de agradecimiento, cuando uno reconoce que hay alguien que está por encima, también permite descansar en alguien que tiene el gobierno de las cosas. Porque hay muchos que dicen: yo creo en Dios. Y yo después, con esto quiero ir a la última frase e invitarles a pensar en esto. Muchos dicen: yo creo en Dios. Y muchas personas, muchísimas personas, dicen, si usted le pregunta: ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios.
El problema es, ¿en qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? Hay muchos que ustedes van a escuchar que hay una frase que dice, bueno, está, pero yo creo en Dios a mi manera. Y no son pocos, son muchos que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Se hicieron un Dios a su manera. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿y ese Dios que vos crees a tu manera, de qué te sirve? Es una muy buena pregunta. ¿De qué te sirve? Porque te lo hiciste a tu manera. Es como agarrar un tronquito y lo tallaste, lo moldeaste y dijiste, bueno, yo a este voy a adorar. Como hacían antes, no nosotros, los civilizados, como hacían antes. Y tallaban estatuas y decían, bueno, a este le vamos a adorar y le vamos a pedir. Un Dios a nuestra manera. Pero la cuestión es que ese Dios que muchos dicen creer, la definición de Dios es nombre que se le da a lo supremo. ¿Qué significa? Que cuando uno dice yo creo en Dios, está pensando en alguien que tiene más poder que yo. En alguien que tiene el dominio de algunas cosas que yo no puedo controlar. Y cuando hablamos de este Dios, del que los hebreos hablaban, pero el Dios de la Biblia, ese es un Dios que la Biblia misma dice que es todopoderoso, que Él sabe todas las cosas y que todas las cosas están bajo su control. Entonces, para el cristiano, descansar en Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado dice, yo te doy gracias porque cada mañana puedo levantarme. Hasta hoy me pude levantar. Hace unos años atrás, mi suegro se acostó un sábado de noche como todos los sábados. Pero el domingo en la mañana, mi suegra lo empezó a mover y él no se levantó. No había ninguna razón para que eso sucediera en principio. Cada mañana yo te doy gracias por lo que me permites. Entonces hay alguien que está por sobre esto y yo le doy gracias. Por otro lado, cuando llega la noche pasó un día, pasaron muchas cosas durante el día, pero ese día te doy gracias por tu fidelidad. ¿Saben que este salmo, el 92, era una canción que la liturgia judía la cantaba todos los sábados? Para los judíos, el sábado es un día muy particular, es el Sabbat, es el día de reposo. Es el día de reposo. Y en la liturgia, ese día lo dedicaban a Dios, entonces no había trabajos, no había nada. Y el pueblo en general iba hacia el tabernáculo o hacia el templo a tener sus sacrificios que, bueno, hacían todos los sacrificios de la liturgia propia, donde arreglaban sus cuentas con Dios, pero además le agradecían por toda una semana de trabajo. Entonces había un momento donde paraban para agradecer a Dios. Es por eso, este salmo lo que está diciendo es, mirá, es bueno de agradecer a Dios. ¿Cuándo? Cuando miro para atrás y pasó un periodo, lo cantaban los sábados. Terminó una semana de trabajo. Terminó un año, comienza otro. ¿Qué tenés para mirar para atrás y decir gracias? Terminó una semana, terminó un mes. Gracias. Anteayer saludaba a una chica, a una joven, me dice, fulana está cumpliendo años. Ah, bárbaro. Bueno, por supuesto que no se pueden hacer su cumpleaños con mucha gente, pero le mandé un saludo y le dije, te felicito, que tengas un muy feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Además es tu primer cumpleaños como contadora, porque hace un mes le habían tirado huevo, le habían hecho de todo. ¿Por qué? Porque se había recibido de contadora. Entonces, ¿qué miramos para atrás? ¿Qué tengo para agradecerle a Dios? Ahora, dice, todo lo que has hecho por mí me emociona. Yo canto de alegría por eso. Entonces dice, Señor, qué grandes son tus obras, pero mire qué interesante y qué profundos tus pensamientos. En los proverbios, hay un proverbio que dice, qué profundos son los pensamientos del hombre. El que sabe encontrarlos, hallará sabiduría. A uno le llama la atención eso.
Lo que pasa es que hay algunas cosas que nosotros hacemos sin saber que las hacemos. Hay muchas cosas que hacemos hasta inconscientemente. Y a veces somos difícilmente autocríticos. Porque uno dice, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? Y a veces hasta nuestros motivos los escondemos o preferimos no revolver mucho, no pensar mucho. Sin embargo, la autocrítica y reflexionar mucho sobre por qué hacemos las cosas, eso es muy importante. Pero imagínese que si el hombre a veces tiene cosas muy escondidas allí dentro de su pensamiento, en su mente, en su corazón, que están por ahí escondidos, la Biblia también dice, a lo que todos saben, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cuántas veces las personas se engañan a sí mismas? Usted no conoce a algunas personas, quizás de su familia, y usted tiene problemas o tiene algún conflicto, trata de resolverlo y se encuentra con una persona que vive una realidad paralela. Él ve una cosa que solo él la ve. Todo el resto están viendo otra cosa, pero esa persona ve eso y no hay manera de hacerle entender. ¿Qué capacidad tenemos muchas veces de engañarnos? ¿Cuán profundo? Pero esto no lo dice, no se lo dice a sí mismo el salmista, se lo dice a Dios. ¿Cuán profundos son tus pensamientos? Ahora, aquellos que buscamos, y mientras que cantamos Martín nos invitaba a buscar a Dios y a pensar en Dios, ¿cómo fue el año pasado? ¿Cuánto reflexionaste con Dios sobre lo que estabas viviendo? ¿Y cuánto estás reflexionando con Dios sobre lo que vas a vivir? ¿Cómo te estás preparando para este año? Para enfrentar las cosas que van a pasar este año. Hay que empezar a buscar, Señor, ¿qué es lo que vos querés? Porque cuando nos pasan cosas, no importa cuáles, tendemos a preguntar ¿por qué? ¿Vio? Esa pregunta del por qué. ¿Qué sentido tiene esto que me está pasando? ¿Qué sentido tiene esto que me está pasando a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi país? ¿Por qué a mi ciudad? ¿Por qué? Yo de esto puedo disponer de varios minutos para seguir dándonos manija, pero eso es una pregunta normal que muchos no sabemos. Y cuando algunos que se acuerdan de Dios de vez en cuando las cosas no van muy bien, levantan la vista y dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Es una pregunta. Y el salmista dice, qué profundo que son tus pensamientos. Qué profundos que son. Ahora, antes de irnos a otro salmo, porque solo vamos a ver 3 rapidito, antes de irnos a otro salmo, yo le invito a pensar en esto que es sumamente interesante. Hay 2 textos en el Nuevo Testamento, uno en Romanos y otro en Eclesiastés. Este es el Antiguo Testamento. Y entonces, en Romanos dice, el apóstol Pablo escribía, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo vuelvo a repetir para algunos que no lo conocen, porque vi que algunos asentían, lo tienen en la memoria. Es un pasaje que se recuerda mucho, que se utiliza mucho, es un versículo con mucho contenido. ¿Por qué? Porque dice, aquellos que aman a Dios, o sea, que lo consideran en sus vidas, que lo tienen presente, no se pongan mal. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, el tema es, ¿por qué a veces yo le digo, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? A Job, es una historia muy conocida en la Biblia, uno de los libros más antiguos escritos. Job perdió todo. Y Dios decía, mira qué justo que es. Y sin embargo, dice que el diablo, dialogando con Dios, le dijo, probalo y sacale todo, a ver si no te niega y te da la espalda. ¿Por qué? Porque en realidad él es así por todo lo que tiene. No es fácil perder cosas. No es fácil cuando nos pasan cosas. De hecho, estábamos hablando allí en la entrada, esta semana no, la anterior, mi señora me llama y dice, hay ruidos abajo. Digo, mira, debe ser el hijo que está trabajando. El hijo está trabajando. No, me dice, pero ya se fue él. Bueno, entonces el viejo, mi padre que le gusta trabajar en el garaje.
No, no está. Y bueno, insistió, fue para el fondo y decía, hay olor a quemado. Bueno, me vestí, me levanté, fui abajo y entre otras cosas, cuando abrí la puerta del garaje, no podía entrar. Hay mucho producto combustible en un garaje y el incendio fue muy, muy importante. De todos modos, no voy a hablar ahora, pero hay muchas razones por las cuales, aunque les parezca mentira, tengo que dar gracias a Dios porque hay muchas cosas que fueron positivas, a pesar de que mucha cosa se perdió, mucha cosa se quemó. Llenamos un contenedor hasta esta altura y todavía la gente que venía decía, ¿puedo sacar? Y bueno, sacá, ya está, lleno más el contenedor. Se llevaban cables, se llevaban de todo. Mucha cosa quemada. Y 2 vehículos también que habían adentro se quemaron. Entonces, es bravo cuando uno va y todo aquello que teníamos hoy ya no está. Sin embargo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que el texto no termina ahí, sino que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces la pregunta fundamental es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué? ¿Para qué empezamos a vivir el 2021? ¿Qué es lo que vas a hacer que tiene sentido, que tiene proyección? ¿Qué es lo que te empuja para adelante? Y este es el tema. Dios, y acá está el punto, si hay alguien más grande que vos y que sabe cosas que vos no sabés, por ejemplo, la respuesta de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Cuál es el propósito? Y eso te va a empujar en este año 2021 para seguir adelante. Entonces, agradecemos, pero hay que continuar. ¿Cómo continúo? Mirando para adelante. ¿Se entiende? ¿Y cómo yo encuentro el propósito? Pedile a Dios, Dios mostrame, de una manera Dios te lo va a mostrar. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el que tiene significado? La gente vive tratando de asistir y atender sus búsquedas egoístas. Sin embargo, Dios nos enseña otra cosa diferente. Dice que nuestra vida tiene que estar pensando en amar a Dios y amar al prójimo. Es así. Tenemos que pensar en otros. Y hay un propósito específico. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Eso es lo que tenemos que pensar. Y pongo el ejemplo de mi viejo cuando me enseñaba a andar en bicicleta. Siempre me acuerdo que me decía esto. Él podía correr al lado mío. De hecho, ahora con todo esto del incendio, usted no sabe cómo seguimos, limpiando y todo. Pero ahora ya no puede correr al lado mío en bicicleta. Y yo intento correr al lado de mi hijo, que también le enseñé a los 3, pero me costaba. ¿Pero qué hacía? Él iba al lado mío en bicicleta, iba aguantando el asiento de atrás, ya sin ruedita, porque un hombre orgulloso no quería ruedita, pero uno miraba la rueda adelante, porque decía, si yo mantengo la rueda derecha, voy a ir derecho. Pero cuando miraba yo para la rueda, me daba los porrazos. Me decía, no mires a la rueda, vos mirá dónde querés llegar. Vos mirá para allá, y el equilibrio lo vas a tener. No importa, vos no te preocupes de la rueda, porque claro, yo iba preocupado de que la rueda tenía que estar derecha. El equilibrio y el poder alcanzar el logro de aprender a andar en bicicleta y mantener el equilibrio hasta mi destino es mirando para adelante, no mirando para abajo. Y él me decía, no mires la rueda, vos mirá a la calle allá, vos mirá allá, y ahí te vas a mantener. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que vos en este año no mires lo que te está pasando hoy, mañana. Vos mirá para qué fuiste llamado. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida en el 2021? Hay cosas que quizás no entendamos. En Eclesiastés capítulo 3, el texto 11, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando del hombre. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso un sentido de eternidad. Todos nosotros, a diferencia de cualquier otro animal y cualquier otro ser vivo, tenemos sentido de eternidad. Por eso cuando hay momentos difíciles y límites en la vida, entramos a pensar, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué pasa después de la vida? Porque hay un sentido de eternidad. Eso lo puso Dios. Lo tenés en tus huesos, lo tenés en tu naturaleza, está en tu ser. Hay un sentido de eternidad.
Eso es innegable. Lo sentimos, lo percibimos. ¿Hay algo después de esto? Entonces, ¿cuál es tu propósito? Que no sea un propósito para 1 o 2 años. ¿Cuál es tu propósito largo acá en la tierra? Bien, vamos al 90. Mire el 90. En este, vamos al otro. En este salmo que acabamos de ver, hablábamos de damos gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, y entonces miramos y decimos, Señor, ¿por qué a veces pasan unas cosas? Yo quiero entender lo profundo de tus pensamientos. Pero acá dice, vamos al 91, cuando habla de las generaciones. A ver, ¿ahí atrás? No, dale para atrás. Eso. Señor, dice, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. En la otra versión dice, de generación en generación has sido nuestro refugio. Antes que nacieran las montañas, antes que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin tú eres Dios. Ahí hay un reconocimiento. ¿Usted cree en Dios? Entonces confíe en Él. Si no, es simplemente un dicho. Descanse en Dios. Él sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque es eterno, porque es nuestro refugio y no viene solo ahora, no apareció ahora. De generación en generación tú has sido nuestro refugio. Entonces, hay un texto muy conocido en ese Salmo 90, y que es el versículo 12, y que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Si algunos tienen la otra versión más en la cabeza, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué pasa con la brevedad de la vida? Sepas que nuestro tiempo acá es corto, pasa rápido, pasa volando. ¿Qué pudimos hacer en el 2020? Y pudimos hacer poco, porque además, ¿a quién le vamos a echar la culpa? De un montón de cosas que no pudimos hacer. Sin embargo, tenés un desafío nuevo, pero pasa un año. Y las cosas pasan rápido, y el tiempo pasa rápido. Para los niños no les pasa rápido, a ellos demora un montón, ¿no? ¿Y cuándo vamos a ir a la casa de la tía? El domingo. ¿Y cuánto faltan? 4 días. ¡Ah, no! Es un montón. 4 días a nosotros no nos dan tiempo para hacer cosas. ¿No es cierto? Hoy le digo al más chiquito, vas a ir con Alex, que es el hermano mayor, pero se llevan casi 13. Dice, vas a acompañarlo, va a ablandar la camioneta, va a ir a Colonia y viene. ¿Y cuánto es? Y son 2 horitas de viaje, comen allá y vuelven 2 horitas. Ah, no. Para él es un problema bárbaro. Salimos del colegio, tengo hambre. Le digo, ya llegamos a casa, es cerca a casa. Son 10 minutos de viaje. Es un montón, tengo hambre. No aguanto más. Para el niño los tiempos pasan distintos, pero vamos creciendo y todas las cosas pasan muy rápido. Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Para qué? Para encontrar sabiduría. Entonces, ¿qué hace este salmo? Este salmo lo que hace es reconocer que Dios está por sobre todo. Pero una vez que vos crees eso, si crees eso, entonces, de acuerdo a tu creencia, uno lo que pide es que tenés que ser coherente. Descansa en Dios y decirle, Dios, necesito sabiduría. Ahora, ¿qué cosas tenemos que aprender a manejar? Y bueno, en primer lugar lo que tenemos que aprender a manejar es que si pasa rápido la vida, hay algunas cositas y solo voy a poner titulares y cambiamos para el otro salmo. Y los titulares, ¿saben cuáles son? Buscar aprovechar bien el tiempo. ¿No le parece un lindo desafío para este año? Aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es breve. El tiempo es oro. ¿Qué otros dichos pueden decir? A ver. ¿A alguien se le ocurre respecto al tiempo? ¿Qué dicho se le puede ocurrir? El tiempo pasa volando. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo es vida. 20 años no es nada. Ahora, pero eso está bueno, 20
20 años no es nada. Ahora, yo me pongo a pensar, tengo 55, ¿no? Mi viejo tiene 88. Ahora, de 55 para 88, ¿cuánto tengo? Son 33, ¿no? Entonces, en primer lugar, me cuesta pensar con las nanas, algunas que ya voy sintiendo, ¿cómo voy a hacer yo? Porque 20 años no es nada. Cuando mirás para atrás, decís, ya pasaron 20 años. Pero si tenés que vivir 20 años más, ¿qué vas a hacer? Se hace mucho en 20 años. Cuando mirás para atrás, 20 años no es nada. Pero cuando mirás para adelante, yo la verdad me pongo a pensar y digo, por el momento digo, bueno, y vieron que algunos dicen, yo estoy deseando jubilarme. No se enojen los que están deseando. Bueno, pero yo estoy deseando jubilarme. ¿Y cuánto? Y 60, y estoy contando los años. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Cumpliste 60 y ¿qué vas a hacer de los 60 hasta? Porque justo el problema ahora mire que lo quieren correr para los 65, ¿eh? Hay que jubilarse rápido, ¿eh? Pero digo, ¿por qué lo quieren correr? Y porque cada vez la gente, por todos los avances científicos, se vive más. ¿Y qué va a hacer? Yo le decía a uno que estaba loco de la vida y se jubiló el año pasado en el colegio. Digo, ¿pero qué vas a hacer vos de los 60 para adelante? Porque es de eso que le encanta. Él quería jubilarse para sentarse en el sofá, levantar los pies y agarrar el control. Nada más, me muero. Digo, mirá que te morís rapidísimo. Le digo, ¿pero vos cuánto estás pensando? Le digo, ¿qué vas a hacer de los 60 hasta los 80? ¿No pensás hacer nada? ¿Vos sabés todo lo que se hace en 20 años? Lo que se puede hacer en 20 años, pero 20 años no es nada. Si no empezás a aprovechar bien el tiempo ahora, entonces una de las cosas que tenemos que aprovechar bien es el tiempo. Lo otro, buscar aprovechar la experiencia. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué aprendiste el año pasado? Les voy a decir algo. En el colegio, nosotros aprendimos a educar a distancia. Fue todo un proceso, pero traumático, de todo punto de vista, lograrlo, pero lo logramos. Y los logros que nosotros obtuvimos el año pasado, estamos locos de la vida. Pero a pesar de ello, fueron vivencias que quisiera no volverlas a repetir, por la presión que generaba, porque todo el tiempo estamos necesitando alcanzar determinadas metas, y ahora esto, y ahora lo otro, y las autoridades informaron esto, y ahora nos cambiaron, ahora dicen que es otro el protocolo, y ahora dicen que tenemos que entrar por atrás, o entrar por adelante, después que tenemos que entrar por el techo, después que no tenemos que mojar los pies, que después tenemos que empezar a no sé cuántos metros, ahora 1 metro, ahora 2 metros, era una locura, una locura. Ahora nosotros, para el 2021, estamos preparados. Ahora, ¿estamos preparados para todo? No. Pero para lo que se vivió, la pregunta que le hago es, ¿usted aprovecha la experiencia? ¿Para qué? Para no repetir errores y para crecer en los aciertos. Así que, por un lado, Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar bien la experiencia. ¿Por qué? Y miren qué interesante lo que sigue diciendo este salmo. Es bárbaro. ¿Pasamos? Mándalo. Sácianos cada día con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Mire lo que le pedía el salmista, no es un tema menor. ¿Alguna vez le prestó atención a esto? Yo personalmente, leyendo el Salmo 90, nunca me había detenido en esta parte. Señor, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. El salmista no está negando que hubieron sufrimientos. Y la Biblia, y el Dios de la Biblia, nunca dice que no vamos a tener sufrimientos. Siempre decimos, el pare de sufrir es una falacia. No existe eso. No existe. La Biblia dice, en este mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo, dice Dios, he vencido al mundo. ¿Qué significa? Tenemos herramientas superiores, pero que la vamos a pasar mal, sí, la vamos a pasar mal. Lo que pasa es que el cristiano verdadero, el que confía en Dios, tiene herramientas mejores y superiores para superar las circunstancias que son comunes a todos.
Ese es el punto. Y mirá lo que le pide. ¿A usted le parece un atrevimiento? Pídaselo a Dios, el salmista se lo pide. Y quedó registrado en la Biblia por algo. Dice, danos alegría, dan un poquito, alguna. Para algunos hinchas de algunos cuadros de fútbol, dan una alegría. Una Libertadores, por lo menos. Una. Para mis hijos que no vieron una, porque yo vi alguna vez salir a mi cuadro campeón de la Libertadores, y la verdad que hasta me escandalizo de cómo lo festejé. Pero dame una Libertadores más, por favor. No, o sea, una alegría alguien quiere, pero a Dios le podés pedir. No le pide una Libertadores porque va a perder tiempo, ¿no? Pídale cosas más sustanciosas. Pero de todos modos, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. ¿Por qué? Porque también sufrimos, pero también podemos disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que aprender? No solo aprovechar bien el tiempo, no solo aprovechar nuestra experiencia, sino también a disfrutar de los buenos momentos. Aprovecha, disfruta de los buenos momentos. Mi hijo chiquito siempre se queja de lo que no tiene, de lo que le falta. Y entonces empezamos a hacer una lista de todo lo otro que tiene. Pero esto, y sí, pero, entonces hacemos la lista, pero, y siempre quiere poner una de las que tiene para quejarse. Es verdad que hay cosas que nos pasan, que son duras, que son difíciles. Pero la pregunta es, ¿hay otras para disfrutar? Aprovechemos los pequeños momentos. Y eso le pedía el salmista también. Y mire qué otro detalle, porque, y con esto pasamos al último salmo. Sigue y dice, compensa los años malos con bien. Compensa los años malos con bien. Quizás tenemos que aprender a ver el bien con los ojos de Dios, porque eso es la otra, ¿no? Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria. Cuando hablamos de gloria, miren que no es un ser celeste rodeado de una aureola, no es eso, ¿eh? La gloria de una persona, la gloria de Dios o la gloria de algo son sus obras, sus logros. Usted piensa en un equipo de fútbol y dice, las glorias de este equipo, ¿qué son? Lo que consiguió. ¿Qué son la gloria de Dios? Son sus obras. Lo que hace, lo que lo hace grande. ¿Qué son las glorias de una persona? Lo que logró. Eso es. Entonces dice, permití que nuestros hijos vean también tu gloria. Que nuestros hijos, o sea, de generación en generación, transmitir eso y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Y repite, sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. En la versión Reina Valera dice, la obra de tus manos confirma. Sí, Señor, la obra de tus manos confirma. Esto es una oración muy interesante, porque este año va a requerir para nosotros desafíos diarios. Ahora, ¿usted pone a Dios en cada decisión de su vida? ¿Usted lo pone a Dios? ¿Considera eso? ¿O lo considera en las grandes? ¿O lo considera cuando las papas queman? ¿O lo considera cuando todo se vino abajo? ¿Cuándo considera a Dios? El cada día es importante. Me levanto y le digo, te doy gracias por tu misericordia esta mañana, por tu amor inagotable. Pero además te pido que me ayudes este día, Señor. Mira, tengo que hablar con fulano. Es un tipo re difícil. Y cuando me conteste me voy a calentar. Entonces te pido que me ayudes a tratarlo bien o a bancar las cosas que me va a decir. ¿Usted no le pasa que hay llamadas que las posterga y no las hace? Porque sé lo que me va a decir, con qué me va a salir. Póngalo en manos de Dios. Yo a veces tengo que hacer un ejercicio espiritual, alguna llamada, o hablar con alguien es un ejercicio espiritual, porque ya lo tengo que perdonar. Yo también tengo mis cosas, ¿no? Pero ya lo tengo que ir perdonando antes de hablar con la persona, porque sé que me va a salir con cualquier fruta. Imagínese, tiene que hablar con su tía, tiene que hablar con su madre, tiene que hablar con su hija, tiene que hablar con... Y le va a salir con cualquiera, y usted sabe que le va a salir con eso. ¿Cómo hace? Pónganlo en las manos de Dios. Haga que mis esfuerzos prosperen. Si hay algo que usted va a hacer este año, se va a esforzar. Yo me estoy esforzando ahora. Estoy haciendo una especie, no es una dieta, pero tengo que cambiar un poco algunos alimentos que estoy acostumbrado a comer.
¿Sabe lo que me cuesta? Me levanto corriendo de la mesa porque los otros están todos comiendo igual. Digo, ¿por qué no me acompañan, querido? Es bravo, pero todo quizás le requiere esfuerzo. ¿Qué es lo que a usted le va a requerir esfuerzo en este año? Ponga a Dios al frente de sus esfuerzos. Haz que mis esfuerzos prosperen. Yo me voy a forzar. Porque hay un dicho popular, pero está basado en muchas cosas de la Biblia. Al que madruga, ese es un dicho popular, ¿no? Eso no está en la Biblia, ¿eh? No lo busque porque no está. Al que madruga, Dios lo ayuda. Pero hay muchos textos en la Biblia que son parecidos. No es que Dios ayuda al que no madruga. Aunque muchos acá se están acostumbrando, hay muchos uruguayos que se quejan de los otros uruguayos que están esperando no madrugar y que alguien los ayude. ¿Se entendió? A buen entendedor pocas palabras bastan. Pero de todos modos, lo que sí estamos diciendo es que todos nos vamos a esforzar. Algo va a requerir un esfuerzo de nuestra parte. Pero necesitas el complemento ¿de quién? De aquel que tiene el control de todas las cosas. Entonces, Dios bendice mis quehaceres cotidianos. Agradezco y continúo. Le doy gracias a Dios por lo que es, por lo que hizo, por sus obras, pero sigo. Sigo para adelante. Terminamos con este salmo. Perdonen si estoy un poquito largo. No sé cómo andamos. ¿Cómo andamos el tiempo? Bueno, nos vamos al último. Es un grupito de salmos, ¿eh? El 90, el 91 y el 92. Solo que yo lo hice en el orden 92, 90, 91. Ahora nos metemos en el 91. Y miren qué dice. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Ahora, qué lindo cuando usted tiene a alguien que seguro que le ayuda, porque además es más fuerte que usted. Eso es lindo. No es una cuestión solo de tranquilidad. En el mundo del AMPA, en el mundo de la cárcel, en el mundo del delito, la gente se asocia con algunos fuertes, y eso se sabe. ¿Por qué? Porque es la manera de estar resguardado. Ahora, eso no es solo una cuestión del mal. Confiar en alguien que me puede ayudar, porque aquel que dice, yo solo puedo, a mí nadie me ayuda, esto es lo que a mí me saca adelante, y chau, es que a mí no me venga con Dios, Dios está todo bien, pero eso es una soberbia, porque a veces nos pasa algo y quedamos hecho un trapo. Y hay circunstancias que van más allá de nuestras capacidades. ¿Usted puede hacer algo contra este virus? No. ¿Una enfermedad imprevista, usted puede hacer algo? No. ¿Un accidente? El incendio del otro día en el garaje de mi casa, pero es un lugar grande, pues es un garaje que entran varios vehículos y no es solo de mi casa, es de toda la familia. Y yo cometí un error de eso que tenía que saberlo, pero los bomberos vinieron rápido. Pero cuando el humo no me permitía entrar, porque además era humo tóxico, habían cubiertas, plásticos, todo, no había luz, no había nada, yo digo, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Algo tengo que hacer mientras que ven los bomberos. Dice que usted quiere hacer algo, no puedo hacer nada. Si algo yo sentía era impotencia. Si hubiera habido adentro y había un extinguidor, no podía ni entrar a buscarlo. No podía hacer nada. Hay cosas que están más allá de nuestras posibilidades. ¿Yo podía dominar eso? No, no podía. Declaro. O sea, si usted dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Eso es una realidad para el cristiano, para el que dice yo creo en Dios. Eso es una realidad. Bien, una verdad. Si usted vive al amparo de las promesas, de la seguridad, de la confianza en el Altísimo, usted descansará a la sombra del Todopoderoso. Vendrán problemas, pero usted lo enfrentará con otra paz. Declaro entonces lo siguiente, declaro acerca del Señor. En función de esa verdad, declaro lo siguiente, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección.
No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Y yo con esto quiero cerrar, pero que consideremos esto con un determinado equilibrio. Hay cosas que pasan en la vida que nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Y a veces nos cuesta mirarlo a la luz de los ojos de Dios porque no lo entendemos, porque nosotros somos finitos. Y eso es una realidad. Sin embargo, Dios dice que sus promesas nos van a sostener y nos van a proteger. Pero todos nos enfermamos. Tomamos las precauciones del caso. Miren, para completarla, tomamos las precauciones del caso. Pero mi hijo, el del medio, dio positivo la segunda semana de enero. ¿Qué tuvimos que hacer? Todos cuarentena. Después todos nos hisopamos, una semana después, todos dimos negativo. Estén tranquilos, todos dimos negativo. Ya pasaron los días, quédense tranquilos. Pero además, si quieren, después les digo dónde está el secreto. Porque hay unas cosas que no la están diciendo por ahí. ¿Está bien? No la están diciendo por ahí, pero yo mandé a todos, vamos, todos vamos a hacer esto. ¿Está? Listo. De todos modos, tomamos las precauciones, nos cuidamos, todo lo que quiera, antes y después, pero nos agarró igual. Y otras cosas también difíciles. Estamos sonando mucho por unas primas. Están pasando momentos difíciles. Hay familiares. Acá estamos sonando mucho por familiares enfermos que están luchando con enfermedades difíciles. No estamos libres de caer en eso. Dios me va a ayudar, Dios me va a rescatar, pero todos tenemos situaciones difíciles por las que hemos atravesado. Quizás hacemos memoria y pensamos, hay algunas situaciones de las cuales fueron muy duras para vivirlas. Pero mire qué interesante lo que Dios dice, que en medio de eso, en primer lugar, la ternura de las plumas, pero mire la comparación que hace este poeta, con sus plumas te cubrirá. Y la pluma es algo suave, es algo delicado, que da protección y cubre. Siempre el ejemplo de la gallina que cubre a sus polluelos protegiéndoles de todo. Entonces allí hay una figura de Dios como alguien que con mucha delicadeza y suavidad protege a lo que es débil y lo que es frágil. Pero a la vez dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y entonces cambia de una figura de alguien que es suave, es protector, es delicado, pero también es fuerte. Es fuerte. Y te rodea y te protege con fuerza. La idea de la protección de Dios es una armadura. Entonces, la fuerte defensa de las armaduras también es la figura de Dios. Por otro lado, dice, no tengas miedo de terrores nocturnos. La sabiduría para no temer sin motivo. Y yo quiero terminar con esto. Viene un año donde vamos a tener muchas circunstancias diferentes. ¿Cómo vas a enfrentar los miedos? Porque miedos todos tenemos. Miedo a quedarse sin trabajo, miedo a que el negocio pase por un momento difícil, miedo a la economía, miedo a la enfermedad, miedo a problemas afectivos, miedo a que me quede solo, miedo a que me quede sola o lo que fuere. Miedos hay, son reales. Ahora los psicólogos dicen, los que estudian la conducta humana, que normalmente tememos mucho más de lo que realmente se concreta. Se dice que los temores que nos embargan, el 80% de los temores no se concreta. Son cosas que nunca se van a concretar. Entonces, acá cuando dice no tengas miedo, el miedo no está mal, porque el miedo nos genera, nos moviliza una adrenalina que es importante. Es importante, la adrenalina nos hace estar despiertos, nos hace actuar con velocidad, nos hace tomar decisiones con energía. La adrenalina es muy buena. Incluso los ladrones, cuando vienen a robar, ¿sabe la adrenalina que les corre a ellos? Porque no se piense que vienen todos fresquitos, que no pasa nada. En realidad están con un montón de temores.
porque ellos saben que están haciendo algo que no está bien y los pueden atrapar. Ellos no saben con qué se van a encontrar. Se tiran de cualquier lado. Usted los ve que van corriendo y se tiran de 3 metros. Ahora usted dice, no les pasa nada. Vaya a verlo cuando llegan a la casa. Que no les pasa nada. El tema es que la adrenalina te hace ir para adelante. El temor no está mal. Tener temor es normal. Pero no viva con temores infundados. No tengas miedo a los terrores en la noche, ni de la flecha que se lanza de día. ¿Sabe qué es lo que nos detiene? El pánico. ¿Tener temor? Puede ser. No, ¿sabe una cosa? No tenga temores sin motivo. Y no tema desordenadamente. El que teme desordenadamente porque tiene miedo nomás, esta pandemia generó miedos que para mí, en muchos casos, son absolutamente irracionales. Discúlpeme, no es el tema para hablarlo ahora. Esta pandemia generó miedos irracionales. Hay gente que está paralizada, no hace cosas, no tiene ningún sentido qué es lo que están haciendo. Hay gente que además se encerró, pero no es que está bien, no circulemos, hagamos lo menos posible, pero hay gente que se encerró y no sale hace semanas. Usted póngase a pensar, y no digo sino meses. Hay temores que pasan de ser un miedo, un temor, a ser un pánico. ¿Cómo vas a transcurrir este 2021? ¿Presa del pánico? ¿Ese va a ser tu realidad durante el 2021? Pues la Biblia te invita a que no temas de muchas cosas las que hay. ¿Que nos pueden tocar? Por supuesto que sí. ¿Caminar con miedo? No te lo recomiendo para el 2021. Por último, con firmeza para poder ayudar a otros. ¿Mandamos los últimos textos? ¿Sabe qué dice? Termina así el 91, que son los textos 14 y al 16, dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré en medio de ellos, en medio de las dificultades. Les rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Para este año que entra, no estamos exentos de problemas, de dificultades y de momentos difíciles y de sufrimientos. Eso no es. Pero hay dos maneras de enfrentarlas. O la enfrentás con Dios o la enfrentás con herramientas humanas. La decisión es de cada uno de nosotros.